En la plaza del Centro Cívico de Bariloche, todos los 24 de marzo se pintan los pañuelos de Patricia Flynn, Mario Gali y Violeta Wagner. Está acá para hablar con Proyecto R Marianela Gali, y la primera pregunta es, ¿quiénes son esas personas? Mario fue mi papá, y Patricia, mi mamá, y Violeta, mi abuela, que ellos, pasaron por Bariloche, sobre todo, más que nada, mi papá, Mario, y, y mi abuela Violeta vivieron en Bariloche un gran periodo de tiempo. Mi papá pasó parte de su infancia y adolescencia allí, viviendo con su abuela, en la casa de su abuela, cuando su madre se divorció. Se mudaron de Rosario a Bariloche con también su hermana Mónica. O sea, tendría 6 años, mi tía 8. Él cursó del 1959 a 1964 en el Primo Capraro, y después el secundario de 1965 a 1967 ahí en el Colegio Nacional. Y bueno, tuvieron el contacto con la naturaleza, ¿no? También con otras comunidades, porque mi abuela también hacía ahí teatro, trabajaba. Bariloche fue como un lugar muy importante para su desarrollo y pensamiento, y para después lo que fue mi papá, que se dedicó a ser marino, se fue al Liceo Naval. Él, por lo que mi tía me cuenta, estaba muy, muy feliz. Eso, hacían deportes, andaban a caballo. Tengo fotos acá de mi padre y de mi tía y con mi abuela en un kayak ahí en el lago, Nahuel Huapi. Bueno, tenían eso, su grupo de amigos y de hecho la casa de mi abuela sigue estando ahí. Ahora, bueno, está alquilada, pero de mi bisabuela, ¿no? Sería, ella fue la que se vino de Alemania y bueno, se instaló a Bariloche nada, mi papá tenía como un acercamiento, por lo que me cuenta, fueron unos años maravillosos, mi tío, ¿no? Que pasaron ahí. Y siempre eso, después incluso cuando ya estaba en la escuela naval, se seguía carteando con un montón de amigos, así que, y siempre era el punto de regreso, porque ahí estaba su abuela. Me encanta Bariloche y tengo una conexión muy fuerte. Es el único lugar donde yo logré veranear con mis padres, o sea, así que imagínate la conexión emocional que tengo con esa ciudad, desde Bariloche al Liceo Naval, y desde ahí estudió y se recibió de guardia marina, ¿no? Hizo su viaje de instrucción y en 1972 se rebeló junto con otros marinos, porque ya empezaban a aplicar en la Marina lo que se llama la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Que es la concepción esa de que el pueblo es el enemigo interno a combatir, ¿no? Que el subversivo estaba en todos lados, en la fábrica, en las universidades, en las escuelas. Y bueno, él como marino, como militar, estaba en contra de esa idea, y él y otro grupo de marinos se rebelaron, ¿no? Y también en un contexto donde había una dictadura, la dictadura de Onganía, y que ya se empezaba a perfilar, ¿no? Fuertes represiones en distintos puntos del país, ¿no? Como en Córdoba fue el Cordobazo, ¿no? Ya el ejército participó de esa represión contra obreros y estudiantes. Y otros episodios que comprometían, ¿no? Las altas esferas militares comprometían a los oficiales de ejército, marina y de fuerza aérea a reprimir a su propio pueblo, ¿no? Claro. En vez de defender los intereses del país y de la soberanía, ¿no? Y de otros ataques externos o del colonialismo, ¿no? Del neocolonialismo, que también
se vivía en ese momento. Entonces, bueno, ellos se resistieron, se rebelaron en apoyo también a la vuelta del general Perón, participaban de grupos de debates de ideas, ¿no? También con otros militantes, empezaron a salir también de la esfera militar y a contactarse, ¿no? Con lo que es lo civil, ¿no? Y, y bueno, entonces empezaron, muchos de ellos fueron expulsados de la Marina después de este episodio, el 17 de noviembre de 1972, fueron encarcelados, mi papá fue encarcelado un tiempo y bueno, luego con la llegada del gobierno democrático de Cámpora fue, eh, fue liberado y bueno, empezó a participar en militar en distintos espacios, ¿no? Particularmente el del peronismo, en la JP, después pasó a Montoneros, y bueno, él fue junto después con Rodolfo Walsh y otros compañeros, parte de lo que fue ANCLA, que también fue una agencia, ya cuando se instala el último golpe de Estado, la dictadura en Argentina, en el 24 de marzo del 76, eso, a difundir lo que estaba pasando, ¿no? Con lo que el plan sistemático de desaparición forzada, de exterminio contra el pueblo argentino que se estaba desarrollando, y bueno, él participó de toda de esa agencia para informar, para, bueno, esclarecer la verdad, y bueno, y es en 1977, el 12 de junio de 1977, fue secuestrado junto con mi madre, Patricia, que era maestra, docente de adultos, ¿no? Y también enseñaba en fábricas acá en zona norte de Buenos Aires. Ellos se conocieron militando y bueno, fueron secuestrados también con mi abuela, Violeta. Era un domingo al mediodía y yo que tenía 1 año y medio de edad. Fuimos todos llevados a la ESMA y, y bueno, solo a mí me devolvieron a mi tía, a la hermana de Mario, Mónica, con quien me crié y quien, bueno, pude, por suerte, siempre saber la verdad sobre mi familia y bueno, y estar en contacto siempre con eso, con mi familia, eh, la familia de mi madre biológica también y con toda la familia Gali, del cual, bueno, me crié básicamente. Así que, bueno, eso es un poco la historia muy resumida de lo que nos pasó. Y bueno, en este contexto que está siendo, ¿no? muy atacado con esa ofensiva, ¿no? Contra el movimiento de derechos humanos, contra los trabajadores, ¿no? Este gobierno eh, autoritario que, bueno, que viene a cuestionar eh, eso, primero la cantidad de desaparecidos, después es como una ofensa, ¿no? A la memoria no solo a nosotros, yo como hija, sino a toda la sociedad, me parece. Así que es importante rescatar las historias de lucha y entenderlas, ¿no? Y bueno, mi papá era eso, él soñaba con otras Fuerzas Armadas, con otro país, otro proyecto de país inclusivo, digno para los trabajadores y trabajadoras, y bueno, y él, eso, fue un luchador. Gracias, gracias por ustedes, por recordar, por reconstruir y no olvidar, es lo más importante, porque bueno, son historias de vida y de lucha bueno, que debemos, nada, nosotros transmitir de generación en generación. Así que bueno, un abrazo. Sí. Gracias. Un abrazo. Un Muchas abrazo. gracias, Marianela. Marianela Gali, hija de Mario Gali y de Patricia Flynn, nieta de Violeta Wagner. Proyecto R. Conversaciones urgentes.